Bueno, no los veo. Ahora sí. Bueno, quería agradecer primero la presencia de todos. Por supuesto, agradecer a Posteo la invitación, el hecho de haberme tenido en cuenta. Bueno, por supuesto, agradecer al CELCHE y al SEC por abrir las puertas para generar estos espacios de encuentro, para que podamos dialogar, pensar juntos sobre la fotografía. Justamente en un contexto latinoamericano que nos invita cada vez más con estas nuevas embestidas, con todo lo que está pasando en Latinoamérica, a reunirnos con elocuencia crítica, a pensar Latinoamérica desde sus distintas manifestaciones. Justamente lo que traje para compartir con ustedes es un pensamiento sobre la Latinoamérica desde la fotografía. No sé si pudieron estar la semana pasada en la charla de Juan, no sé cuántos habrán venido a las dos. Como él comentó y como comentó recién Franco, hay una feria de libros de autores independientes, que muchos de ellos han sido posibles publicar gracias a una convocatorias de gestión pública. Bueno, entre ellos, como había comentado Juan, hay un libro mío que recientemente publiqué por una convocatoria que arma el Centro de Fotografía de Montevideo, que también es un espacio público que gestiona la Municipalidad de Montevideo. Un concurso de libros de investigación sobre fotografía latinoamericana. Lo presenté el año pasado y el mismo, muy resumidamente, porque la idea no es hablar del libro en esta oportunidad, ni de esa investigación. En cualquier cosa podemos profundizar o me pueden preguntar después y podemos charlar. Ese libro es como el resultado de un compendio de distintas etapas de mis investigaciones sobre fotografía, muy específicamente la investigación que desarrollé para la tesis de la maestría en estudios culturales, y aborda algunas cuestiones de mi tesis de doctorado en ciencias sociales que cursé en la UBA, en donde me propuse un estudio justamente sobre los cambios en los modos de representación en el fotodocumentalismo en la esfera actual, a partir de la categoría de lo contemporáneo, y qué pasa cuando las imágenes ya no respetan o no siguen una forma de representación del documentalismo en su sentido canónico, es decir, del registro directo sin intervenciones de los autores. Recordemos que el documentalismo como modalidad discursiva surge en los años 20, diferenciándose cada vez más cerca. Perdón. Decía que el documentalismo como modalidad discursiva se establece justamente en los años 20, diferenciándose de las imágenes de arte, de las imágenes de ficciones y las actualidades. Perdón, el micrófono no es algo que esté muy habituada. Cualquier cosa, acá tengo a alguien que me está señalando. Bueno, y vemos surgir hacia fines del siglo XX nuevas formas de representación en el documentalismo, caracterizadas justamente por la intervención manifiesta de los fotógrafos, ya sea sobre el plano de la representación o sobre el plano de lo representado, es decir, sobre la imagen o sobre la escena misma. Esta idea de la intervención de los fotógrafos sobre lo que representan, estas formas de ruptura con el documentalismo, están abordadas en el libro, pero ahí centro un poco más mi atención en lo que son los modos de representación de los pueblos originarios latinoamericanos, poniendo en comparación dos momentos históricos. Un primer momento hacia fines del siglo XIX y principios del XX, en donde los pueblos originarios eran representados a partir de un discurso antropológico, con una fuerte impronta biologicista y desde un aspecto muy colonial, como imágenes desde el exotismo, desde el salvajismo, una forma de representar al otro que iba quedando
por fuera de lo que eran los procesos civilizatorios y de modernización de los jóvenes estados nacionales latinoamericanos, que pese a las independencias, con estos pueblos generaron fuertes colonialismos internos. Bueno, a grandes rasgos eso es también el recorrido de mis investigaciones hasta ahora. Lo que traje para compartir con ustedes es en realidad un nuevo proyecto que estoy armando. Les traje la cocina de mi nuevo trabajo, que surge a partir de la investigación postdoctoral del CONICET. A grandes rasgos intento pensar, indagar lo que es el establecimiento y el auge de la categoría fotografía latinoamericana hacia fines de los años 70 y cómo esta conceptualización que se genera en estos años va cambiando junto a las estéticas fotográficas a mediados de los años 90. No voy a leer, no se asusten, porque sé que es tedioso, pero sí me voy a apoyar en el papel para contarles de una forma un poco más ordenada esta cocina de mi nuevo proyecto. Y voy a pasar por algunos temas de manera muy resumida para no abrumarlos con el tiempo, pero siempre queda abierto, esto es una charla que puedan preguntar, agregar, sobre todo agregar, que me va a venir muy bien, y comentar lo que quieran, ¿sí? Bueno, justamente ¿se ve bien, no? La proyección. En el año 1978 se celebra en México lo que se conoce como el primer coloquio latinoamericano de fotografía. Un encuentro que reunió a fotógrafos, críticos, curadores, bajo el interrogante ¿qué identifica o caracteriza a la fotografía latinoamericana? Leyendo las ponencias presentadas en dicho coloquio, como las notas de los fotógrafos, que los fotógrafos enviaban como una declaración de su trabajo y de la obra que iban a presentar para el coloquio, para participar de la muestra que se hizo junto a este coloquio, puede observarse que las respuestas a dicho interrogante por la fotografía latinoamericana giraron en torno a lo propio y lo identitario, abogando en todo momento por el documentalismo de registro directo que le permitiera representar nuestros contextos latinoamericanos y las problemáticas de las sociedades latinoamericanas sin intervenciones y sin manipulaciones sobre las imágenes. Esto último justamente queda ilustrado por la crítica de arte mexicana, Raquel Tibol, quien en ese momento, esgrimiendo a favor de la fotografía como un medio de expresión autónomo frente a las artes plásticas, va a plantear lo que es la plataforma común de los fotógrafos latinoamericanos, planteando justamente que lo que representa la fotografía latinoamericana por excelencia es el documentalismo, que el fotógrafo latinoamericano tiene la vocación de representar estos contextos a través de estos registros, poniendo de manifiestas las problemáticas latinoamericanas y sus pueblos que están constantemente, como vemos en pantalla, les puse algunas citas de dicha presentación, que dice que están aludidos por presiones económicas, políticas y militares que ocurren en el proceso de dependencia del imperialismo y de la explotación oligárquica en que vive la gran mayoría de los países de la región. Asimismo, esta idea de la fotografía documental y de la expresión del ser latinoamericano puede verse claramente reflejada en las notas que comentaba que los fotógrafos enviaban junto a sus obras para participar de la exhibición, donde hay todo el tiempo una reivindicación de lo que son las cualidades técnicas de la fotografía para el registro directo de lo real, sin intervenciones, en donde se reivindica la fotografía como documento y como testimonio. Asimismo, puede notarse en estas notas una constante denuncia de lo que son los contextos latinoamericanos acechados por la pobreza, la marginación
Y en cuanto a los pueblos originarios y afrodescendientes, hay una crítica hacia a su representación desde lo exótico, como si fueran para promover el turismo, como si fueran no me sale la palabra, de cómo se los ha representado y se los continúa representando incluso hacia fines del siglo XX, para mostrar esos rasgos latinoamericanos desde lo exótico y lo salvaje. Y también es de destacar las notas de los fotógrafos cubanos en lo que es la reivindicación de la revolución y sus líderes, y de la fotografía como instrumento de la historia para la emancipación social. Me detengo en esta muestra y en las notas porque de alguna forma esta primera muestra que se hizo en el marco del primer coloquio sentó las bases para una primera caracterización de lo que es la fotografía a nivel continental e incluso tuvo repercusiones a nivel internacional. La mayoría de estas obras expuestas en esta muestra fueron incluidas 4 años después en una muestra que se hizo en Francia, organizada nada más y nada menos que por el Museo de Arte Moderno, bajo el título Fotografía Latinoamericana Contemporánea. A modo ilustrativo de las notas podemos ver justamente la participación del primer coloquio de Alberto Korda, el fotógrafo de esta icónica imagen del guerrillero heroico del Che de los años 60, que él en la nota que manda para participar del coloquio, hablando de su labor, de su forma de abordar el trabajo desde la fotografía, va a plantear que hubo un antes y un después de la Revolución Cubana. Les traje una copia de pantalla que está escrita a máquina porque, bueno, las notas y las ponencias, lo mismo que las imágenes, fueron compiladas en un libro que son las memorias de dicho coloquio, que está publicada bajo el título Hecho en Latinoamérica. Creo que puede consultarse en algunas páginas como las del Centro de Fotografía de México o el Centro de la Imagen de México, creo que lo tienen para el que le interese. Bueno, muchas de estas notas están escritas a máquina, a puño y letra de los autores. Bueno, Alberto Korda, como vemos en pantalla, justamente va a decir, cito textual: mi obra refleja el tránsito de un pequeño burgués sorprendido por una profunda revolución social que lo encuentra dedicado al trabajo con bellas modelos, envuelto en elegantes sofisticaciones, y decide convertirse en cronista gráfico de aquellos acontecimientos entre los cuales considero como el más importante el haber tenido la oportunidad de conocer de cerca sus máximo dirigente y colaboradores cercanos y de haber compartido con estos, como el resto del pueblo cubano, todos los acontecimientos que ya son parte de nuestra historia y por lo tanto de la historia latinoamericana. Una transición que queda ilustrada justamente en 2 fotos. La primera de ellas es una foto de Korda del año 50, es el retrato de una modelo, y la segunda es una de las imágenes con la que participa en el coloquio y en la muestra, que es Mujer Miliciana del año 60. Pongo este ejemplo, en primer lugar, entre muchos otros que podría haber elegido, por el contexto que nos convoca, lo que es la muestra del Che fotógrafo, y a su vez por la influencia, como decía anteriormente, que tuvo la Revolución Cubana en dichos años, en aquel contexto, sobre lo que es el pensamiento sobre Latinoamérica y lo que se puede sentir en un eco constante en las notas de los fotógrafos, en las declaraciones de sus obras, en las declaraciones sobre la labor del fotógrafo latinoamericano, en donde se plantea el hacer fotografía como un compromiso militante y social con la gente desprotegida, el fotógrafo como transformador de conciencia propia y ajena, que debe ayudar a liberar a los pueblos de la opresión del sistema imperialista capitalista. La fotografía como una imagen directa, realista y sin manipulaciones para que pueda cumplir con una función reveladora de la realidad. Traje algunas imágenes a modo ilustrativo, no voy a detenerme en ellas ni en sus autores que participaron en el coloquio. Digo que es a modo ilustrativo para que podamos ver la predominancia que tuvo la fotografía documental, registro directo, y asimismo la exposición
temática de cuestiones relacionadas a lo étnico, a las costumbres populares y a las situaciones de violencia que se vivían con los regímenes autoritarios que se sucedían en diferentes países latinoamericanos. Asimismo, algo que me llamó la atención es la participación de algunos fotógrafos europeos que participaron por invitación, en donde se puede ver claramente un contraste entre lo que se mostraba como la fotografía latinoamericana y lo que es la fotografía europea en dicho contexto. ¿Sí? Bien. En el año 1981 se celebra el segundo Coloquio Latinoamericano de Fotografía, nuevamente en México, organizado por el Consejo Mexicano de Fotografía, que había sido fundado justamente al terminar este primer coloquio. En la inauguración del coloquio, el reconocido fotógrafo y director del Centro de Fotografía, Pedro Meyer, vuelve a destacar a la fotografía latinoamericana, a la búsqueda de la idea de una identidad de la fotografía latinoamericana, destacando el documental como la expresión por excelencia de nuestras producciones, y a Latinoamérica en relación a la experiencia colonial, a la dependencia y al sometimiento que tiene Latinoamérica por los países centrales, y Meyer en ese momento afirma que es necesario reconocer las diferencias de todas nuestras naciones, pero a su vez la unidad latinoamericana. En las distintas exposiciones del coloquio, al igual que en el 78, decíamos, se vuelve a hablar de la objetividad de la fotografía y de la necesidad de representar nuestros contextos sin intervenciones. No obstante, hay una intervención nada más ni nada menos que Néstor García Canclini, que va a plantear justamente que la fotografía no refleja lo real, que no está del lado de la verdad, sino que de la verosimilitud, destacando con ello el aspecto ideológico que interviene en cualquier representación. 3 años luego, se celebra el tercer Coloquio Latinoamericano de Fotografía, esta vez en las Casas de América de Cuba. En el mismo participaron exponentes y fotógrafos europeos, latinoamericanos y soviéticos, y tuvo la presentación espontánea de Fidel Castro, el coloquio. Resalto estos datos históricos para que veamos la importancia que tuvieron estos coloquios, que no son datos aislados para pensar a la fotografía latinoamericana. Las memorias de este coloquio fueron recientemente publicadas por el CDF, fue presentado el año pasado en las jornadas de fotografía latinoamericana. Hasta ese momento no podían ser consultadas fácilmente. Lo mismo sucede justamente con las memorias de lo que se conoce como el Encuentro de Fotografía Latinoamericana, celebrado en el año 93 en Caracas. Que no pueden consultarse, no están publicadas las memorias. Y este encuentro de alguna forma se considera como este cuarto encuentro, ¿sí? Digo porque ahora voy a saltar al quinto y me van a preguntar por el cuarto, pero el cuarto no se llamó cuarto coloquio, sino que se llamó Encuentro de Fotografía. Podemos, de alguna forma, encontrar algunas constantes en la lectura de las ponencias y en el visionado de las obras que se presentaron en estos encuentros. En primer lugar, esta idea de la necesidad de definir a la fotografía latinoamericana desde una perspectiva propia, buscando descolonizar el pensamiento sobre las prácticas fotográficas, pero asimismo sobre nuestras realidades, sobre cómo las representamos y las han representado. Asimismo, la idea de pensar si hay algo realmente que caracteriza a la fotografía latinoamericana y si es así, cómo unifica esto los diferentes contextos sociales y políticos de cada nación. Y justamente en ese sentido todo estuvo atravesado por una reflexión en torno a qué es Latinoamérica, qué es ser latinoamericanos, en pos de comenzar justamente a narrar
nuestra propia historia y a criticar los discursos y escritos que curadores e intelectuales europeos y norteamericanos hacían al referirse a la fotografía latinoamericana. Un ejemplo de ello es justamente el caso de Erika Villeter, una curadora de origen alemán, que publicó un catálogo y organizó muestras en dos momentos. La primera es en 1982, la segunda es en el año 93. La primera se titula, ya con los títulos se van a dar cuenta, El rostro de América Latina en 300 imágenes insólitas, y la segunda, Canto a la realidad, fotografía latinoamericana 1860-1993. Las declaraciones y las publicaciones de estos catálogos por Villeter despertaron muchísimas críticas en curadores e intelectuales latinoamericanos sobre la fotografía, porque en la misma Villeter declara que la fotografía latinoamericana, al contrario de la europea y norteamericana, está totalmente orientada a la realidad de la existencia y desconectada por completo de la experiencia artística, lo cual da una definición de carácter unívoco, ¿sí?, de la práctica fotográfica latinoamericana, y contribuyó a crear justamente posturas curatoriales en donde se proponían que debíamos deshacernos de estas definiciones eurocentristas y de las etiquetas clasificadoras y reductoras de nuestras prácticas fotográficas. Justamente esto puede pensarse en relación al lugar periférico, ¿sí?, del arte latinoamericano respecto al mercado del arte occidental en dicho contexto, y esta idea del mercado del arte, del mundo del arte, de clasificar lo no europeo como lo otro, no occidental, en términos geográficos y culturales. Sobre esto, precisamente, la intelectual Nelly Richard va a explicar que la mirada internacional del arte le va a reclamar al arte latinoamericano que ilustre esta condición de periferia a través de una referencialidad de su contexto y de un compromiso con la realidad, y no va a propiciar lo que es la reflexión por la práctica artística y los lenguajes que sirven a dichas prácticas artísticas. Es decir, hay una, como vemos en pantalla, hay una politización del contenido más que de las formas, que podemos ver en un contraste fuerte con lo que son los antecedentes de las manifestaciones artísticas y movimientos artísticos de principios del siglo XX en Latinoamérica, en donde no solo se buscaba representar lo propio, sino que también había propuestas estéticas, donde la politización del arte y ese acercamiento del arte a la vida se daba a través de las formas y no solo de los contenidos. Esta necesidad de definir a la fotografía latinoamericana también debe ser pensada en este contexto internacional y latinoamericano, por supuesto, de los años 60 y 70, entre otras cosas, muchas, la Guerra Fría, lo que es los regímenes autoritarios justamente que se sucedían en distintos países de la región, los impactos que tuvo la Revolución cubana y los movimientos sociales y políticos que emergieron a partir de este impulso. Un contexto que parece haber revitalizado justamente esta búsqueda de manifestaciones artísticas que evidenciaran lo propio como una autoafirmación cultural y que criticaran las dependencias ante el imperialismo. En los textos, como decíamos anteriormente, presentados en los distintos coloquios, el conjunto de obras parecen estar creadas respecto a las problemáticas que deben ser pensadas desde Latinoamérica, entendida como una unidad a Latinoamérica y resaltando justamente lo que se puede considerar las experiencias históricas compartidas, que son la conquista, la experiencia de lo colonial, los regímenes autoritarios y la dificultad o lo dificultoso que fue los procesos de construcción de lo nacional tras las independencias. Un contexto, decíamos, conflictivo que reactualiza el tema de la dependencia y que parece haber llevado en este primer momento a categorizar a la fotografía latinoamericana como un conjunto coherente
de prácticas que giran en torno al documentalismo de registro directo y a la fotografía como una posibilidad de autoafirmación de nuestras sociedades. Y a ello también podemos atribuir justamente esta necesidad de reivindicar al documentalismo para poder dar una imagen al mundo naturalista, sin intervenciones, mostrar qué es Latinoamérica, diferenciándonos de los otros. Lo que cabe, la pregunta que me la hago, ¿hasta dónde no reproducimos la idea de lo exótico, dando esta imagen, esta necesidad de representar nuestros contextos? Planteo como un interrogante. Acá una aclaración por la segunda parte que viene. En ningún momento, ni en esta ni en investigaciones anteriores, propongo una crítica al documental, todo lo contrario, ni quito su valor como forma de representación. Sencillamente me interrogo por los cambios en las formas de representación a partir de un momento histórico que podemos ubicar principalmente, no digo que no haya casos anteriores, en los años 90, y mi interrogante va en por qué en este contexto cambian tan fuertemente los lenguajes fotográficos latinoamericanos. Justamente la definición totalizadora sobre la fotografía latinoamericana como un conjunto de prácticas coherentes comienza a debilitarse en los años 90 de mano de críticos, de curadores, de fotógrafos que van a plantear que justamente esta definición de la fotografía latinoamericana homogeneizaba bajo una misma rúbrica realidades dispares y diferenciales, resaltando justamente estereotipos. Una América Latina rural, aislada, caracterizada por la violencia y la pobreza. Cuestiones que justamente pueden observarse cuando uno ve las memorias del quinto coloquio latinoamericano de fotografía, celebrado nuevamente en México, casi 20 años después del primer coloquio, en las cuales se propusieron justamente revisar cuáles habían sido los discursos y debates que habían sustentado la definición sobre el pensamiento de la fotografía. En esa oportunidad, Pedro Meyer vuelve a hacer la presentación y propone una serie de interrogantes, como son: si hablamos de fotografía latinoamericana, ¿a cuál fotografía nos estamos refiriendo? ¿A la que se origina en determinado territorio? ¿A la que se crea a partir de cierta sensibilidad y herencia cultural? ¿A la que solo retrata las caras de América Latina? Genera con ello justamente un desplazamiento en lo que fueron sus propias intervenciones en los coloquios anteriores, en esta idea de buscar una definición homogénea y abarcadora de la fotografía latinoamericana para pensar ya no en términos geográficos y situados, sino en el nuevo contexto mundial de la globalización. Como vemos en pantalla, afirma, cita textual, la fotografía latinoamericana ha perdido esa nitidez conceptual con la que originalmente la habíamos trazado. Pienso que a medida que pasa el tiempo tendremos que ir encontrando nuevas fórmulas que presenten el tema de la identidad de manera más actual. Tendremos que ampliar el espacio que da cabida a lo que consideramos latinoamericano y al mismo tiempo responder a las necesidades particulares de identidad que se presentan distintas para cada individuo y para cada región. Asimismo, lo que va a auspiciar es que las nuevas tecnologías y los nuevos medios de comunicación que comienzan a anunciarse en dicho contexto van a ampliar la posibilidad de circulación a nivel mundial de la fotografía latinoamericana y se va a desplazar de la idea del documentalismo para propiciar prácticas fotográficas que pudieran demostrar las ficciones de lo real y de las imágenes. Bien. Bueno, en este contexto de los años 90, justamente en donde se celebra este quinto coloquio, viendo cómo se organizan las muestras, leyendo curadores, incluso declaraciones de fotógrafos y por supuesto viendo sus trabajos, podemos ver que comienza a producirse esta ruptura con la idea hegemónica del documentalismo como lenguaje de la fotografía latinoamericana,
Un dato de esto último es el número decreciente de trabajos de tipo reportaje documental que participan en las muestras, lo cual se puede ver en principio por justamente el planteo y el desarrollo de nuevas propuestas curatoriales que participaban para generar este cambio, como así también un contexto internacional de fuertes cambios en los lenguajes fotográficos. Recordemos y el cuestionamiento que surge en este contexto sobre la objetividad de la fotografía a partir de la digitalización y de si era un documento. En este contexto, recordemos, en los años 90 surge el debate sobre el impacto que las tecnologías digitales traerían en las prácticas fotográficas basadas en el soporte analógico, un debate que llegó a hablar de la muerte de la fotografía, que el documental era un género agonizante y que íbamos a entrar en la nueva era de la post-fotografía, donde la fotografía perdería esa referencia con lo real y que las distensiones entre documental y ficción también se perderían. Un debate extenso que requeriría una charla aparte, pero cualquier cosa también podemos ampliar el tema después. Pero lo marco como una forma de que también empieza a cambiar este pensamiento de lo fotográfico, ¿no?, como un documento directo de lo real en ese contexto. Este debate da cabida para pensar nuevas formas de representación fotográfica que no tengan que ser ese registro directo, sin manipulación, sin intervención de los fotógrafos. Bueno, en este contexto justamente curadores e intelectuales latinoamericanos van a empezar a negar la existencia de una fotografía latinoamericana como un conjunto coherente y homogéneo de representaciones, abogando, por el contrario, por un reconocimiento de la heterogeneidad de las prácticas fotográficas que pudieran exponer justamente la heterogeneidad de los contextos a los cuales Latinoamérica remite. Asimismo, puede notarse que tanto las muestras como los catálogos empiezan a rondar fuertemente en temáticas recurrentes que podríamos resumir en historia, memoria e identidad. En este sentido, el curador de arte que se dedica principalmente a la fotografía, Alejandro Castellote, afirma, cito textual, que durante los años 1990 los fotógrafos intentan deshacerse de la imagen rural, violenta y tercermundista común en las representaciones de la década anterior, es decir, sobrepasar el culto al realismo mágico y al indigenismo. Al que podemos agregar justamente que este comprometerse en una búsqueda memorial e identitaria se vio entonces como un medio con el cual los artistas fotógrafos podían deconstruir para reconstruir a veces esas representaciones anteriores de América Latina. En este contexto, justamente, desde los años 90 y bajo la denominación fotografía latinoamericana, comienzan a tomar impulsos, prácticas fotográficas que renuevan los lenguajes, es decir, los modos de representación, para abordar la identidad latinoamericana desde visiones complejas, produciendo imágenes que fomentan una experiencia significante del tiempo. Se ve claramente una articulación entre el pasado y el presente mediante operaciones propias del arte, que vienen del mundo del arte y empiezan a intervenir en las prácticas fotográficas, como son el montaje, el collage, la superposición, la puesta en escena y la alteración de archivos. Operaciones artísticas que, como decíamos, justamente podemos ver cómo se recupera y resignifica el pasado en el presente, principalmente en lo que respecta al pasado prehispánico, a la experiencia colonial y al pasado reciente. Un cambio justamente en los ejes sobre los que se pensó la fotografía latinoamericana y con ello la identidad latinoamericana, que podemos relacionar en principio a lo que es la plena aceptación de la fotografía en el mundo del arte, en ese contexto, tras su valorización en lo que se conoce como el debate posmoderno del arte, que buscó justamente romper con la idea de la autonomía del arte y su separación de la vida y la política, en donde la fotografía, por sus propias características, jugó un papel primordial en cuanto a la capacidad de reproducción técnica, ¿sí?, parafraseando a Benjamin, que rompía con la idea de obra autónoma
su estar entre paréntesis entre el mundo del arte y la comunicación de masas, otro pilar con el cual el arte había marcado su autonomía respecto a otras esferas de la praxis humana. El surgimiento en los años 90 justamente de un arte contemporáneo, lo que se llama un arte contemporáneo, que es muy profundamente crítico del contexto mundial, y la influencia que tuvo en ciertas ramas de este arte contemporáneo lo que se conoce como crítica o pensamiento postcolonial, un pensamiento que surge en las ramas académicas en los años 80, autores como Frank Fanon o Mibaba, que van a plantear justamente una descolonización del pensamiento, del saber y la cultura. Justamente la influencia que tuvo el pensamiento postcolonial en el arte contemporáneo va a generar como un giro cultural donde las representaciones van a estar pensándose en términos de lo local y lo propio sin intentar dar una imagen de la que espera el mundo del arte de las periferias. En este contexto se da también el auge de lo que es la revisión del pasado y los discursos sobre la memoria, un punto que ya venía de décadas anteriores, pero que toma un impulso sin precedentes tras 1989, a lo que Andrea Hewson va a denominar la cultura contemporánea de la memoria, en donde explica que se da una visión del pasado que ya no mira al futuro, sino que el pasado es evocado para proveer aquello que no logró brindar el futuro en los imaginarios previos al siglo XX. Una aclaración que siempre está bueno recordar en la aplicabilidad del concepto postcolonial en América Latina. No se aplica o surge un debate cuando se intenta hablar como un momento histórico. Justamente los propios teóricos del postcolonialismo, como José Rabasa, va a explicar: obsérvese que el post no implica un momento en el que se ha superado el colonialismo, sino la toma de conciencia de las continuidades y legados coloniales aún siglos posteriores de las independencias políticas. Por lo tanto, es necesario pensar lo colonial como una toma de conciencia de las continuidades coloniales que acarrean inevitablemente legados lingüísticos, culturales y políticos. Esta búsqueda justamente de pensar en estas continuidades de lo colonial en nuestras sociedades latinoamericanas considero que puede verse reflejada en ciertas manifestaciones de la fotografía latinoamericana contemporánea, en la que se ve un cuestionamiento de las jerarquías culturales, de la universalidad de la cultura occidental, donde se busca reconfigurar los imaginarios, los estereotipos, poniéndolos en relación justamente a lo que fue esta experiencia colonial, buscando una deconstrucción, es decir, desmontar estos procesos culturales y teóricos que dan sustento a nuestras ideas sobre nuestras identidades, para deconstruir justamente estas representaciones visuales e iconográficas y teóricas, por supuesto, para dar cuenta de la heterogeneidad, de lo heterogénea que es Latinoamérica. Tomo en este punto a la investigadora, entre otras, no es la única que lo plantea, pero tomo a la investigadora argentina Andrea Yunta, la cual dice que en las manifestaciones artísticas contemporáneas podemos ver un retomar el pasado desde el presente, pero no como mera repetición, sino desde el análisis, desde el cuestionamiento de las iconografías gestadas como parte del imaginario de la nación, un cuestionamiento de los valores, críticas que deconstruyen los cánones coloniales. Bien. ¿Alguna duda? Acá, pregunta. Bien. Bueno, en el momento actual justamente de mi trabajo, lo que me propongo es indagar cómo en América Latina, bajo este impulso, vemos surgir en los años 90 principalmente, como decía anteriormente, obras que desde la fotografía buscan establecer nuevas relaciones con el pasado y renovar las nociones mediante las cuales se pensó a la fotografía latinoamericana y con ello la identidad latinoamericana, lo cual se vio acompañado, a mi entender, de una renovación de los modos de representación, promoviendo justamente estéticas que rompen con la concepción ontológica del documental que había sido caracterizado como la fotografía latinoamericana de los años 70 y 80,
Y tanto la identidad como las formas de representarlas a través de la fotografía dejaron de ser elementos estables. Obras justamente que en términos de lenguaje fotográfico están caracterizadas por la intervención de los autores, como decía antes, a través del plano de la representación o de lo representado, de las imágenes o de las escenas. Este es el caso, por ejemplo, de la obra que vemos en pantalla, de Susi Vargas, Todo mezclado, que si bien no es de los años 90, es de principios del siglo XXI, no deja de generarme interrogantes y creo que resume un poco esta idea de la representación desde la heterogeneidad de lo latinoamericano. Vemos justamente la representación de un solo cuerpo conformado a través de fragmentos que en esta unión no podemos identificar al sujeto de la representación. Es un collage de fotografías compuesta de diferentes cuerpos que en su unión y en su desnudez transgrede la noción de género. No podemos saber si es masculino, si es femenino. Y a su vez, esta heterogeneidad que genera la conjunción de estas imágenes, y como el mismo título lo sugiere, todo mezclado, remite justamente a una matriz fundamental de nuestra sociedad, que es el mestizaje. Pero mediante justamente el montaje de estos fragmentos que no coinciden entre sí, la imagen va a proyectar una identidad que rompe con los discursos que piensan nuestra historia y nuestros procesos de construcción social en términos lineales y evolutivos, discursos que grandes contextos históricos han generado, como decíamos antes, bajo el término colonialismo interno, han segregado a grandes grupos sociales, étnicos y raciales. Otro ejemplo que podemos ver en estos años, el cual tuvo una gran importancia en los años 90, es la obra Cartografía Interior de Tatiana Parcero, del año 96, y las obras de Adriana Calatayud, Desdoblamiento, del año 96, y agregué otra porque está muy relacionada con la obra de Tatiana, que es Códex. Bueno, en estas obras, justamente las artistas van a plantear la representación de la identidad latinoamericana, recuperando pasados prehispánicos, recuperan justamente lo que son los códices mayas, aztecas, mapas y antiguos diagramas de anatomía, a los que colocan como simbólicamente tatuados en la piel a través de la superposición de imágenes, remitiendo así a la experiencia colonial en donde se construyeron nuestras subjetividades sociales, en donde se genera un contexto, como decíamos al principio, cuando contaba la experiencia de mi anterior investigación, el uso de la fotografía en la representación de ciertos grupos sociales o comunidades desde lo exótico y lo primitivo. Asimismo tenemos la obra del reconocido fotógrafo guatemalteco radicado en la Argentina, Luis González Palma. En este caso traje una de las loterías, la Lotería 1, el cual genera retratos fuertemente intervenidos, en donde critica justamente cómo los pueblos originarios han sido representados desde el exotismo. Y lotería refiere justamente a un método que se utilizaban los españoles, que eran dibujitos con palabras, que era para enseñarles o imponerles el idioma español a los pueblos originarios. Asimismo, son un tipo de retratos que el autor sigue haciendo durante los años 90, como es el caso de La mirada crítica, en el cual, como podemos ver, son todos retratos virados al sepia, donde las únicas partes no intervenidas y no viradas son los ojos, a los que deja no inocentemente en blanco, refiriendo en esta cuestión de lo étnico entre lo blanco y lo racial. Y justamente va a plantear, a partir de estos retratos, este juego de miradas que seleccionan, clasifican, para crear una imagen de los otros.
Otro caso que podemos ver en este recuperar el pasado y resignificar las formas de representación es la obra del fotógrafo argentino Res, NECA 1879, no entregar, perdón la pronunciación, Carhué al Huinca, donde justamente el autor va a remitir a lo que es la conquista territorial de la Pampa Húmeda que se inició con la consolidación del Estado Nacional argentino a fines del siglo XIX, a partir de lo que se conoce como la campaña del desierto, en donde más que desierto fue una usurpación a las tierras y expropiación de las tierras de los pueblos originarios. Res se apropia de las imágenes que Antonio Pozo había realizado como fotógrafo de la conquista y recrea estas fotos a través de dípticos en locaciones próximas a donde supuestamente fueron realizadas las imágenes, marcando justamente el desierto tras la conquista. Asimismo, la obra se compone por 24 imágenes que están intervenidas por grandes letras que flotan en el aire, que en su conjunto arman la consigna del cacique no entregar Carhué al Huinca, en donde Carhué identifica la zona de la provincia de Buenos Aires donde se dirigían las tropas de Roca, y Huica significa el que viene de afuera. Justamente Res va a retomar estas imágenes y estos acontecimientos que conforman lo que son nuestros imaginarios sociales desde la contemporaneidad, a fin de resignificarlos, ¿sí?, poniéndolos en cuestionamiento y deconstruyendo lo que son nuestras ideas de lo nacional y la identidad, en este caso argentina. Había traído 2 ejemplos más, pero me parece que me estoy extendiendo mucho, ¿no? Bueno, 2 obras que son más actuales, que las trabajé justamente en el libro, pero como había estado hablando justamente esto del pensamiento sobre los pueblos originarios y demás, lo que estamos viendo en pantalla es Las Madres del Monte, del año 2007, del fotógrafo argentino Julio Pantoja, la cual surge a partir de que a Julio lo contratan para trabajar en Greenpeace, para fotografiar desde el aire, con arneses, los desmontes y la quema de bosques en el norte argentino, en donde se estaban desplazando a las comunidades originarias nuevamente. Bueno, a partir del trabajo con las comunidades, Julio se comprometió mucho en esta lucha, las acompañaba, las fotografiaba. Genera esta obra en donde también la traje porque de alguna forma dialogaba un poco con la charla que dio Juan la semana pasada sobre el uso del fondo, en donde este telón blanco detrás de estas mujeres, de las madres del monte, de las comunidades, puede pensarse de alguna forma de cómo el autor está intentando mostrar y poner de manifiesto que la representación de los pueblos originarios era un montaje, era una construcción social. Imágenes que hacia fines del siglo XIX y principios del XX circulaban con la idea de que la fotografía siempre es objetiva, que la fotografía siempre es un documento, pero que en realidad los pueblos originarios eran fotografiados delante de telones, en estudios, se les agregaba elementos como el arco, la flecha y los taparrabos para generar esta idea de lo exótico, lo primitivo. Esta tela a la vez, pensando en este fondo fotográfico, que esta tela blanca que resalta estos cuerpos, remite también al extrañamiento de estas comunidades con respecto a sus propias tierras. Recordemos que para los pueblos originarios la tierra es ancestral, es sagrada. Para ellos no existe el concepto de frontera geopolítica a la que estamos tan acostumbrados. Y remite a esto que planteaba de Juan la semana pasada, de estos discursos, estos fondos invisibles, que son los discursos que sustentan este tipo de representaciones, más allá de los telones que se pueden observar con ranchos, pinturas, intervenidos con témpera, como mostró Juan la semana pasada. Y a la vez, bueno, me parece que también tiene una reminiscencia al presente en relación a la conjunción del título, Madres, y el pañuelo blanco, a esta idea de las madres en su lucha contra lo que fue un proyecto de colonización
en Latinoamérica hacia fines de los años 70 y los regímenes autoritarios. Bueno, traje estos ejemplos porque me parecía, entre muchos otros, hay muchas obras que podría haber comentado. La selección nunca es sencilla, menos en esta instancia de la investigación, como decía, que estoy comenzando esta nueva etapa, en donde estoy como enamorada de todos los casos. Pero bueno, me parecía que estos casos ilustraban de alguna forma estos cambios en lo que decía de lo que fueron los lenguajes fotográficos, entre una idea de la conceptualización que se hizo en los años 70 del documental como la práctica fotográfica por excelencia, y estas obras que empiezan a surgir a mediados de los años 90, que empiezan a tomar relevancia e importancia no solo en las muestras del continente, sino a nivel internacional. Pensemos incluso la importancia que tuvo Marcos López en los años 90 en lo que fue la revolución del documentalismo. Por eso digo, como que los casos podrían haber sido muchos, los unifiqué con esta idea de la recuperación del pasado prehispánico y la experiencia de lo colonial, porque me parecía que justamente a través de estas nuevas prácticas, en donde intervienen estas operaciones del arte, en donde se busca deconstruir estas iconografías que están tan metidas en nuestra idea de lo latinoamericano, de cómo nos pensamos o cómo nos representamos, justamente la recuperación de estos pasados prehispánicos, coloniales, en donde se pone de manifiesto cómo estos grupos humanos fueron representados como un otro para Occidente. Lo que se está también poniendo en cuestionamiento es cómo los latinoamericanos en determinados contextos nos hemos representado también como un otro no occidental en esto que pide el mercado del arte, de representarnos como la periferia. Y que en los años 90 justamente me parece que los fotógrafos y los artistas, fotógrafos-artistas, se dieron la oportunidad de pensar el lenguaje justamente y participar del debate de los lenguajes artísticos, y que con ello nunca se perdió por las temáticas, esto que decíamos, historia, memoria, identidad, el compromiso con nuestras realidades, con nuestros contextos, con la idea de lo latinoamericano y justamente sus múltiples tensiones. Bueno, gracias por la atención. No sé si... Espero preguntas, comentarios, sobre todo comentarios que me puedan ayudar a seguir pensando en esta etapa de la investigación. Silencio incómodo. Me avisan y les alcanzo el micrófono para que se pueda escuchar. Si lo puedo sacar, si no se lo llevo con el pie. No sé si alguien quiere comentar, aportar algo. Sí. ¿Futuros coloquios? No, en realidad después del quinto coloquio latinoamericano de fotografía que comenté en el 96, esto fue como el inicio de una réplica de reuniones constantes. Están los fórums de fotografía latinoamericana en Brasil. De hecho, este año hay uno, no me acuerdo si es en el mes de julio o agosto. El año pasado, que se vienen haciendo desde el 2005, están las jornadas de fotografía latinoamericana, que las organiza el Centro de Fotografía de Montevideo. En el 2020 está la próxima. Bueno, justamente este año en el CDF, el año pasado, perdón, todavía no cambié al 2019, pude ir, tuve la suerte de poder participar de las jornadas, y se convocó a pensar justamente este pensamiento de lo latinoamericano, porque se cumplían 40 años del primer coloquio latinoamericano de fotografía. Por eso ahí presentaron las memorias del tercer coloquio, que eran inéditas y fueron compiladas y reunidas por un investigador muy importante sobre fotografía latinoamericana, que es José Navarrete. Pero es como se considera el primer coloquio del 78 como un momento fundante. Por eso me interesa poder indagar en profundidad sobre estos primeros encuentros, que no quiere decir que en investigaciones posteriores, ahora estoy indagando esto y para pensar los años 90, no vaya pensando, porque incluso en Foto España
creo que el número 13 de Foto España estuvo dedicada a la fotografía latinoamericana. Habría que sí. Sí, sí, exactamente. Sí, sí, lo que hace el CDF es algo maravilloso desde políticas públicas que me parece sí, había que ir a buscarlas. Sí. Lo que sí vale aclarar, porque el CDF no tiene los libros del CDF no tienen circulación en librerías, que el CDF sí pone a disposición en su página todos los libros de manera digital que pueden ser consultados. En este caso, respecto específicamente a los coloquios, solamente está el tercero, pero el segundo coloquio, eso estoy segura, no estoy segura el primero, se puede consultar en la página del Centro de la Imagen de México, que también lo tiene a disposición para consulta online. Lo mismo que el quinto coloquio. Lo que no estoy segura es del primero y del encuentro que comentaba antes de Caracas. Sé que hay un trabajo hecho, pero no está publicado en formato libro y no puede consultarse, hasta lo que yo sé, en formato digital. Lo mismo el CDF también tiene los libros de las jornadas para consultar. Hubo uno dedicado justamente a lo que es fotografía de autor. Es una página interesante para el que le guste el tema, de poder explorar el material bibliográfico que hay. La página del Centro de Fotografía de Montevideo, CDF, que ahí tienen justamente los materiales digitalizados, todos sus libros, para que puedan ser consultados online. Y que el Centro de la Imagen de México también tiene mucho material publicado. Tienen incluso las revistas que son latinoamericanas, Luna Córnea, están todos los números para ser consultados, lo mismo que los coloquios. Bien, ¿algún otro comentario? Bueno, los invito a recorrer los libros que están en la feria, muchos de ellos de fotógrafos locales. Compren, ayuden a los fotógrafos locales que sacaron sus libros. Y bueno, nos veremos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias.